Entonces, continuamos con la unidad 4, pero este tema es referente al procesamiento del RNA. Vamos a ver cómo se realizan este procesamiento y maduración de los RNAs ribosomales, de transferencia y en los mensajeros, pero en células eucariotas. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a dedicar a explicar el proceso de maduración para los RNAs ribosomales y los RNAs de transferencia. De hecho, pues hemos estado comentando desde el inicio de esta unidad que en el caso del RNA hay 3 tipos de RNAs de lo que es una cuestión general, ¿no? Hay muchos más de 3 tipos de RNAs, pero vamos a hablar de los más abundantes y pues de los que más se conoce, que son los RNAs ribosomales, los RNAs de transferencia y los RNAs mensajeros. Recordemos que cuando hablábamos al inicio en esta unidad, hacíamos la comparativa del RNA y del DNA, y ahí explicamos precisamente qué cosa se refiere con RNA ribosomal, de transferencia y mensajero. Sin embargo, recordemos un poco, recordemos que los RNA ribosomales son parte estructural y funcional de los ribosomas. Y los ribosomas sabemos que es la maquinaria que se encarga de hacer la síntesis proteica. Los RNAs de transferencia son un tipo de RNA que sirve como molécula adaptadora entre la información contenida en el RNA mensajero y la síntesis proteica. El tRNA prácticamente es la molécula que decodifica la información en el RNA mensajero y transporta los aminoácidos al ribosoma para hacer la síntesis proteica. Y pues obviamente el RNA mensajero es el que contiene la información para la síntesis de proteínas. El RNA mensajero es la copia de los genes que codifican para proteínas. Sin embargo, estos tres RNAs, se sintetizan por la expresión de sus genes correspondientes. Hay genes que codifican para RNA ribosomal, hay genes que codifican para RNA de transferencia, hay genes que codifican para RNA mensajero. Y de esos 3 tipos de RNA, el único que se traduce es el RNA mensajero. Pero para el proceso de traducción se necesita la colaboración de los RNAs ribosomales, que forman parte de los ribosomas, y de los RNAs de transferencia. Entonces, estos 3 tipos de RNA están implicados de manera dinámica en el proceso de síntesis de proteínas. ¿Ok? Entonces, los RNAs recién sintetizados se les conoce como RNAs inmaduros o también se les conoce como pre-RNAs. ¿Por qué? Porque inmediatamente de la transcripción, estos RNAs, ya sea ribosomales o de transferencia o mensajeros, tienen que llevar a cabo una serie de cambios o modificaciones para que sean moléculas biológicamente activas. Entonces, el primer producto de la transcripción son RNAs inmaduros. Sufren procesamiento post-transcripcional. Y ya después de esa serie de modificaciones, entonces sí ya hacen actividades correspondientes. Entonces, pues vamos a hablar precisamente de esas modificaciones o de ese procesamiento que lleva hacia la maduración de los RNAs recién transcritos. Yo puedo estarles hablando de este mecanismo y decirles varias palabras que están asociados con esto, pero se refiere a lo mismo. El procesamiento, la maduración,
se refiere a lo mismo, ¿sí? Bueno, pero entonces nos quedamos de acuerdo con que el primer producto de la transcripción es un pre-RNA. Entonces vamos a hablar, cuando decimos un pre-RNA, pues va a ser un transcrito de RNA ribosomal inmaduro, es un pre-RNA. También va a haber pre-tRNAs, que sería el RNA inmaduro de los RNAs de transferencia. Y el pre-mRNA, que sería el transcrito inmaduro de los RNAs mensajeros. Vamos a ir por orden de complejidad y vamos a empezar con los RNAs ribosomales, luego los de transferencia y al final vamos a dejar las modificaciones del RNA mensajero. Y aquí en particular vamos a hablar de las modificaciones del RNA mensajero, pero en células eucariotas. Solamente. Para el pre-RNA y para el pre-tRNA, pues vamos a hacer algunas comparaciones entre procariontes y eucariontes. ¿Ok? Bueno. Pues iniciando con el pre-RNA ribosomal, empezamos con procariontes, y de lo que se sabe es que el pre-RNA es un transcrito, como ya hemos a veces mencionado. ¿Se acuerdan de los cistrones? Y que decíamos que había RNAs policistrónicos. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de un RNA policistrónico. Es un pre-RNA, que es un transcrito primario, un RNA ribosomal inmaduro, que es un RNA policistrónico. ¿Y esto qué significa? Que dice 30S. Bueno, 30S se refiere a un coeficiente de sedimentación que se determina mediante una serie de experimentos en donde pues está basado en la sedimentación de las moléculas, ¿no? Entre más grandes y pesadas sean, pues una sedimentación más profunda. Entre menos pesada sea y también dependiendo de la forma, pues no se va a sedimentar tanto, ¿ok? Pero bueno, lo importante aquí es que el RNA, el pre-RNA ribosomal, se sintetiza como un transcrito primario policistrónico 30S, que es una molécula inmadura, una molécula recién sintetizada. Entonces, aquí yo les especifico que este es el transcrito primario y todo este transcrito primario es el 30S. Y este transcrito primario tiene pues varios cistrones. ¿Cuáles son esos cistrones? Son referente a la información codificante para 3 tipos de RNA ribosomal. Los 3 tipos de RNA ribosomal serían en relación a su coeficiente de sedimentación. Entonces tenemos un RNA ribosomal, que sería un cistrón, que se le conoce como el RNA ribosomal 23S. Luego tenemos el RNA ribosomal 16S y el RNA ribosomal 5S. ¿Sí? Aparte, este transcrito primario, aparte de incluir a los 3 RNA ribosomales, también incluye algunas moléculas de RNA de transferencia. Como pueden ver aquí, este es un RNA de transferencia y aquí podemos ver otro RNA de transferencia. ¿Sí? Por eso se dice que este es un RNA, un pre-RNA ribosomal policistrónico, porque se sintetiza como transcrito primario policistrónico que tiene la información para los 3 RNAs ribosomales y para RNAs de transferencia. De tal manera que la maduración de este transcrito primario o de este RNA ribosomal inmaduro consistiría en algo bastante lógico. Si
todo esto es una molécula única. La maduración, obviamente, que tendría que ir hacia el corte de esta molécula. Enzimas que hagan cortes, que hagan los cortes en los lugares apropiados. ¿Para qué? Para ya obtener a las moléculas biológicamente activas. Aquí está el RNA ribosomal 16S, el 23S, el 5S y las moléculas de RNA de transferencia. No es tan complejo, simple y sencillamente que enzimas con actividad catalítica de nucleasa puedan hacer estos cortes exactamente en los puntos apropiados, ¿sí? Para que exactamente sea el límite entre la información que corresponde al RNA ribosomal y la que tenga que ser eliminada. Y pues, como vemos aquí, este transcripto primario es procesado por nucleasas. Y como estamos hablando de RNA, entonces se trata de RNasas. ¿Sí? Una RNasa es una nucleasa que hace cortes en el enlace fosfodiéster que está uniendo un nucleótido con otro. Pero estas RNasas son de diferentes para hacer este procesamiento. Por ejemplo, aquí vemos en la diapositiva que tenemos la actividad de la RNasa 3, la actividad de la RNasa P y la actividad de la RNasa E. Y estas flechitas están indicando a dónde se hacen los cortes, ¿sí? Por ejemplo, la RNasa 3 hace varios cortes, hace 1, 2, 3, 4 cortes. Mientras que la RNasa P está haciendo 1 y 2 cortes y aquí solamente hay un solo corte por la RNasa E. Por lo tanto, los pasos para hacer la maduración serían los siguientes. Partiendo del transcripto primario o el pre-RNA, rRNA ribosomal, se van a hacer cortes en sitios específicos por endorribonucleasas, que se tratará de nucleasas o de RNasas específicas para generar moléculas intermediarias. Si se fijan, los cortes por estas RNasas no son exactamente en el lugar así como exacto, sino que hacen cortes un poquito nucleótidos de más. Ajá. Entonces, esta acción de estas nucleasas genera moléculas intermediarias, que si se fijan, ven que todavía tienen pedacitos de nucleótidos, todo esto. Entonces, estos son moléculas intermediarias. Luego viene una segunda etapa en donde, nuevamente, enzimas con actividad de nucleasa, pero en este caso ya no van a ser endorribonucleasas, sino que va a ser una exorribonucleasa para que corte los extremos. ¿Ok? Estas endorribonucleasas rasuran los extremos de las moléculas intermediarias y tendríamos, por lo tanto, la generación de ya las moléculas con el tamaño apropiado. Pero aparte de este procesamiento por nucleasas, también hay una modificación de bases nitrogenadas, como por ejemplo la metilación y la pseudouridilación. Es decir, que una vez que ya se procesó por las nucleasas endorribonucleasas y exorribonucleasas, después viene una modificación de bases nitrogenadas. Y ya con esto tendríamos, por lo tanto, a las moléculas maduras, que ya serían estas que están acá. Entonces, básicamente, el procesamiento de los
RNAs consiste en un procesamiento primario, que sería el corte por las endorribonucleasas que harían cortes internos. Estas endorribonucleasas actúan la RNasa 3, la RNasa P y la RNasa E. Posteriormente se daría paso a un procesamiento secundario en donde las moléculas intermediarias son sujetos de la acción de exorribonucleasas que eliminan los extremos de estas moléculas intermediarias para generar las moléculas maduras con el peso apropiado. Asimismo, se hace un proceso de modificación de bases que incluiría metilación y pseudouridilación. Ahorita vamos a comprender un poquito más de las modificaciones de estas bases nitrogenadas, pero la idea es que consideren que es muy importante esta modificación de bases nitrogenadas para que tengan la actividad biológica. Si no se hace esa modificación de bases nitrogenadas, pues estas moléculas tendrán el tamaño apropiado, pero no realizarán sus actividades apropiadas porque no tendrían la modificación de bases nitrogenadas. Entonces, es importante el corte por enzimas, así como la modificación de bases. Entonces, a ver, si yo les preguntara, ¿cuáles enzimas estarían participando en el procesamiento de la molécula RNA ribosomal 23S? ¿Qué me contestarían? O sea, si yo les preguntara, ¿cuáles son las enzimas que están involucradas en el procesamiento y maduración del RNA ribosomal 23S? Perdón, yo les decía que ya viendo aquí el esquema, ustedes ya me podrían decir de manera específica por lo menos una enzima. Revisen el esquema y si yo les preguntara así en el examen, diga cuáles son las enzimas involucradas en el procesamiento del RNA ribosomal 23S. Profa. Dígame. No sé si esté bien, pero, o no sé si ese 3 que se ve ahí, significa que es la RNA polimerasa de tipo 3. No, porque recuerden que ya lo de transcripción ya lo vimos. Y la RNA polimerasa 3 es de eucariotas. Una RNA polimerasa hace síntesis de RNA. Entonces, por varias razones no podría ser la RNA polimerasa 3 porque ahorita estamos en procariontes para empezar. Luego, una RNA polimerasa hace síntesis de RNA, no hace procesamiento. Pero sí, o sea, que esté aquí esta flechita con el número 3, pues ahí nos está indicando que esta molécula es la 23S, ¿no? 23S es esto. Entonces, primero, ¿qué enzima es la que corta? Las enzimas que están cortando son la RNasa 3. Hace un corte en esta zona y hace también esta misma un corte un poquito, nucleótidos, un poquito más de nucleótidos que abarquen la molécula 23S. Y aquí se genera el intermediario. La primera enzima para procesar el RNA ribosomal 23S es la RNasa 3, que es una endorribonucleasa. Luego, ¿quién viene? Ya que tenemos a la molécula intermediaria, luego, ¿quién actúa? ¿Quiénes son las que le van a quitar estos extremos? Los RNA de transferencia, no. Los que están en verdecito. No me están inventando.
¿Cómo que tendría que hacer un RNA de transferencia para quitarle los extremos a una molécula intermediaria? Si el RNA de transferencia también es una molécula de RNA, y se necesita una actividad enzimática, proteica. Y además ya se los expliqué. Ajá, exacto, las exorribonucleasas. Hasta aquí lo dice, ¿no? Primero es una endorribonucleasa, que sería la RNasa 3. Luego viene una exorribonucleasa, que no les estoy especificando cuál, porque, pues, pueden ser de diversas. Por lo tanto, ni tan siquiera les estoy especificando cuál exorribonucleasa. Pero debemos de entender que primero tiene que ser una endorribonucleasa porque hace cortes internos. ¿En dónde? Estos cortes internos es en el RNA policistrónico, en la molécula grandota, que es la molécula inmadura. Tiene que cortar de manera interna y va a ser la endorribonucleasa, que se trata de la RNasa 3. Luego se genera una molécula intermediaria y estos extremos son eliminados por una exorribonucleasa porque hace cortes por los extremos. Y ya finalmente, ¿qué enzimas participarían? Bueno, pues enzimas que hacen modificación de bases nitrogenadas. Si hacen metilación, pues tendría que ser una metiltransferasa, una enzima que hace metilación, por ejemplo. Pero bueno, no vamos a especificar el nombre de las enzimas, solamente tener la idea de que hay enzimas que hacen la modificación de bases nitrogenadas. ¿Sí me explico? Sí, profe. No entiendo por qué siempre se me corta la presentación. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? Igual, si uno ve también en el caso del RNA ribosomal 16S, pues también actúa un RNasa 3, también un RNasa 3, que sería una endorribonucleasa, se genera la molécula intermediaria y después de la molécula intermediaria, las exorribonucleasas eliminan los extremos y ya tenemos la molécula biológicamente activa, la cual previamente necesita de la modificación de bases nitrogenadas. En el caso del RNA ribosomal 5S, ¿cuáles son las enzimas? Bueno, sería la endorribonucleasa, que sería la RNasa P, hace un corte. Y aquí, ¿por qué no tengo anotado? Bueno, todavía no se determina cuál es la que hace el corte. Pero básicamente entonces diríamos, bueno, pues es producido por primero la RNasa P, luego una exorribonucleasa y después la modificación de bases nitrogenadas. Es bien fácil. ¿Cómo se procesa un RNA, un pre-RNA, que sería el inmaduro? ¿Cuáles son los pasos para madurar o procesar al pre-RNA? Primero que nada es corte en sitios específicos por endorribonucleasas. Ahí ya estamos haciendo cortes específicos por la endorribonucleasa, que serían RNasas. Luego acción de exorribonucleasas para eliminar extremos. Luego modificación de bases nitrogenadas. Y ya finalmente las moléculas maduras. Entonces son prácticamente 3 pasos, 3 sencillos pasos para madurar o procesar el pre-RNA. ¿Sí? Bueno, pongan atención porque aquí se me hace que se andan durmiendo o no sé qué cosa. Aquí tenemos un esquema un poquito ya más especializado. Este es un esquema general. Y aquí tenemos otro ya más
más especializado, en el cual pues vemos, por ejemplo, este es el transcripto primario, y en realidad el transcripto primario pues a veces tiene plegamientos, tiene formación de estructuras secundarias, y aquí podemos ver entonces la acción de estas enzimas, ¿no? Por ejemplo, la RNasa 3, que hace los cortes, luego se generan las moléculas intermediarias, y vean que aquí están ya ilustradas por letras la E, la G, y estas está hablando de las exorribonucleases. Con esto, el objetivo es generar la molécula del tamaño apropiado. Esta es la del 16S. Aquí también tenemos los cortes para el 23S y para el 5S. Bueno, estas son moléculas intermediarias, y viene bien especificado qué enzimas son las que actúan. Pero, pues para generalizar y quede claro, esos tres pasos que yo les acabo de decir, ¿no? Endorribonucleasas en cortes en sitios específicos, luego exorribonucleasas para eliminar extremos, tanto 5' como 3', y finalmente modificación de bases nitrogenadas. ¿Sí? Bueno, esto es en procariontes. Ahora, ¿qué sucede en los, no sé por qué está al revés la diapositiva? Bueno, en los eucariotes, el pre-rRNA también se sintetiza como un precursor de alto peso molecular. También es una molécula grande, pero aquí es una molécula un poquito más pesada. Aquí la molécula pesa 41S. 41S. En los procariontes era 30S. Entonces, los RNAs ribosomales en las células eucariotas son un poquito más grandes. Por ejemplo, tenemos el RNA ribosomal 28S. En los procariontes, era el 23S. En eucariotes, 28S. Tenemos aquí el 18S. Y en los procariontes era 16S. Tenemos también una molécula 5.8S. Y en el procarionte tenemos nada más el 5S. Entonces, de entrada, los RNAs ribosomales en los eucariotes son más grandes, pero tienen la misma condición de que los RNAs ribosomales son sintetizados a partir de un precursor de alto peso molecular, que sería el precursor 41S. ¿Sale? Luego, el primer paso para hacer la maduración de este pre-rRNA 41S es cortar en dos, se corta en dos el precursor 41S. De tal manera que se generan unas moléculas intermediarias, que será la molécula intermediaria 20S y la molécula intermediaria 32S. La molécula intermediaria 20S es la precursora del RNA ribosomal 18S y la 32S es la precursora del 5.8 y el 28S. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el precursor que se va, el 41S. Bueno, estamos partiendo aquí del 41S, aquí les puse 41, pero en realidad al principio es el precursor grande es 45S
Luego del 45S se obtiene el 41S y este 41S por endorribonucleasa se desdobla en dos precursoras. ¿Cuáles son las precursoras? La 20S y la 32S. La 20S es la precursora del RNA ribosomal 18S y la 32S es la precursora del RNA ribosomal 5.8S y 28S. Ajá. E igual el procedimiento sería primero endorribonucleasas, después para eliminar extremos exorribonucleasas. En este caso también van a ser endorribonucleasas y para eliminar extremos exorribonucleasas. Y tendríamos las moléculas biológicamente activas. El último paso sería que la molécula 5.8S hibrida de manera específica con la molécula RNA ribosomal 28S. Entonces forma un apareamiento de bases nitrogenadas entre la 28S y la 5.8S. ¿Sí? Entonces es el mismo principio de maduración que consiste en tener una molécula precursora con un coeficiente de sedimentación alto, la cual es sujeto esta molécula precursora de la acción de endorribonucleasas y después de exorribonucleasas para obtener las moléculas 18S, 5.8S y 28S. ¿Sí? De hecho, esto vayan, pues, sí, entendiéndolo, comprendiéndolo, porque después que veamos lo de traducción, tenemos que retomar lo de estas moléculas ribosomales, lo de estas RNAs ribosomales, porque vamos a describir el ribosoma. Y entonces vamos a entender cada una de estas moléculas ribosomales, qué función tiene y estructuralmente hablando, cómo forman parte del ribosoma. Entonces, sí queda claro el procesamiento para los RNAs ribosomales en las células eucariotas. Sí, profesora. Ya en mi caso ya sería ponerme a ver videos que especifiquen un poco más o como animados para que me quede un poco más claro, porque ya tengo como la idea, pero en mi caso ya los videos me ayudan un poquito más. Bueno, gracias. Sí, pues les insisto, no es tan complejo, no es tan complejo. Los que sí son muchos mecanismos es para el RNA mensajero, pero para los ribosomales y de transferencia en realidad son poquitos pasos. Nada más es a partir de un transcrito grande, de alto peso, bueno, de alto coeficiente de sedimentación, se hace un corte por endorribonucleasas, luego corte por exorribonucleasas y modificación de bases nitrogenadas. Punto. Esos son los 3 pasos para obtener las moléculas biológicamente activas. Y incluso es hasta lógico. ¿Por qué? Porque si se tiene un transcrito, un RNA inmaduro de alto coeficiente de sedimentación que contiene a todas las moléculas de RNA ribosomal, es lógico que para obtener las moléculas del peso apropiado, pues se tenga que hacer cortes de estas moléculas. ¿Sí? Bueno.
Esas serían la maduración para RNA ribosomales. Ahora, para moléculas de RNA de transferencia, estas son cinco modificaciones. ¿Sí? Este es el transcripto primario. De hecho, este RNA de transferencia está aquí ilustrado en su forma bidimensional. Y los RNAs de transferencia en su forma bidimensional tienen una forma como de trébol, que serían estas como sus 3 hojitas. Y este sería su tallo. Esto ya es una estructura como en la cual ya hay una formación de apareamiento de bases nitrogenadas, ¿no? Por ejemplo, en todas estas zonas que vemos aquí, todo esto está implicando apareamiento de bases nitrogenadas. Y hay apareamiento porque hay complementariedad, ¿no? Sabemos que uracilo se aparea con adenina, que citosina se aparea con guanina, que guanina con citosina, ¿sí? Entonces, en esta estructura bidimensional en forma de trébol, los tRNAs, pues hay, para formarse esta estructura bidimensional, tiene que haber ese apareamiento en zonas particulares de la molécula. Este RNA, como todos los RNA, son de cadena simple. Aquí está el extremo 5' y así va pasando hasta el extremo 3'. Entonces es una cadena, el RNA es monocatenario. Todos los RNAs, el ribosomal, el de transferencia y el mensajero, son de una sola cadena. Pero sí pueden formar estructuras en donde haya apareamientos y son estructuras secundarias que serían pues como esto de tallo y bucle, ¿no? Esto es un tallo, esto es un bucle, esto es un tallo, esto es un bucle, ¿sí? O que también se le conoce como estructuras en forma de horquillas, pero se refiere a tallo y bucle. El bucle se forma pues porque ahí no hay complementariedad de bases nitrogenales. Los tallos sí tienen complementariedad. Entonces, siempre que vean así a un RNA con forma de trébol, pues estamos hablando de un RNA de transferencia. Que de hecho, después de esta forma bidimensional, hay una formación de una estructura tridimensional, en la cual, pues, el tRNA no queda así como en forma de trébol, sino que hay un plegamiento de estas hojitas, digamos, del trébol, y entonces el tRNA queda como en una forma de L enrollada. Y esa ya es la molécula biológicamente activa. ¿Sí? Bueno, pero estas hojitas del trébol en realidad no se llaman hojas, sino que en el tRNA se le llaman brazos o lazos. ¿Sí? Entonces tenemos que el tRNA ya maduro, como es esta molécula, tiene entonces 3 brazos. Aquí está, digamos, el tallo, luego aquí tiene un brazo, que sería el brazo D, brazo o lazo, brazo o lazo D. Luego tenemos el otro brazo o lazo, que va a ser el brazo o lazo anticodón. Y finalmente el brazo o el lazo T, y luego tiene es una letra griega que es como un tridente, y luego una C. De hecho,
el nombre de cada brazo o lazo, pues es derivado de la abundancia de bases nitrogenadas que tiene. Por ejemplo, ven aquí que este brazo D tiene muchas bases nitrogenadas que tienen así la letra D. Y aquí les hice un recuadrito en donde vemos una base nitrogenada que es una T, luego una base nitrogenada que es como un tridente, la letra está nombrada con esta letra griega que es como un tridente, y luego la C. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿pero qué no las bases nitrogenadas nada más eran adenina, citosina, guanina y uracilo? Entonces, ¿cuáles son esas bases nitrogenadas de...? Ah, ¿y a poco aquí hay una timina en el RNA? No, pues si la timina era del DNA, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuáles son estas bases nitrogenadas? Ah, pues son bases nitrogenadas modificadas, que precisamente son muy abundantes en el RNA de transferencia. Y también algunas en el RNA mensajero. Dijimos que en el RNA ribosomal, dijimos que parte de la maduración o el procesamiento era la modificación de bases nitrogenadas. Bueno, una modificación estaba la metilación o la pseudouridilación, o sea que el uracilo se transforma en una pseudouridina. Pero obviamente todo eso es por enzimas. Aquí debe de haber una modificación de estas bases nitrogenadas como parte de su procesamiento o maduración. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ver en qué consisten estas bases modificadas. Vamos a ir entonces viendo una por una de estas 5 modificaciones que tiene el RNA de transferencia, pero ¿en dónde estamos haciendo el ejemplo? En los procariontes, ¿sí? Todo lo que yo estoy describiendo, nada más vamos a explicarlo en procariontes. Pero también es importante que se vayan familiarizando con la estructura del RNA de transferencia porque en el tema de traducción lo vamos a retomar. Entonces, el RNA de transferencia en su forma bidimensional tiene forma de trébol, en el cual se podría decir que tiene 3 hojitas, pero que en realidad son brazos o lazos. Y el nombre de cada lazo depende de las bases nitrogenadas modificadas o de la posición del anticodón. Prácticamente el anticodón son 3 pares de bases, 3 bases, no pares, 3 bases nada más, 3 bases o 3 nucleótidos, que son complementarios ¿a quién? Pues al codón. ¿Y a dónde está el codón? El codón está en el RNA mensajero. Entonces, los codones están en el RNA mensajero, los anticodones están en el RNA de transferencia. Y entonces los anticodones leen los codones. Por eso el RNA de transferencia es como la molécula adaptadora entre la información del RNA mensajero y los aminoácidos que constituyen las proteínas, ¿no? Pero esto lo vamos a ver ya mucho más detallado en la unidad de traducción. Ahorita me interesa que veamos la maduración y que nos vayamos familiarizando con la estructura bidimensional del RNA de transferencia. Pues repito, lazo D o brazo D, brazo D o lazo D, brazo o lazo anticodón y el brazo T y C. Ok. Bueno. Ahora, ¿cuáles son las maduraciones? ¿Cuáles son los procesamientos que sufre esta molécula precursora, este tRNA? Este pre-tRNA. Estamos hablando de un transcripto primario que es un pre-tRNA. Este es el primer producto de la transcripción. Se sintetiza como una molécula intermediaria y la primera
modificación es el corte por la acción de la endorribonucleasa denominada como RNasa P. ¿Sí? Entonces, la primera modificación es el corte en el extremo 5' por la RNasa P. Ay, no puedo escribir. RNasa P. Vemos que aquí está el extremo 5'. Todo esto que está en amarillito tiene que ser eliminado. Entonces, exactamente en este punto hace el corte la RNasa P. La RNasa P es una endorribonucleasa. Luego viene la segunda modificación, que es un corte en el extremo 3'. Pero aquí quien corta es la RNasa D. Entonces, la segunda modificación es el corte en el extremo 3' por la RNasa D. Es la segunda. Entonces hace exactamente el corte en este lugar, en el 3'. Y aquí están escritas en flechitas, ¿no? La primera modificación es el corte en el 5', la segunda es en el corte en el 3', luego la tercera modificación es la adición de la secuencia CCA. Aquí ya vemos al tRNA que ya no tiene esta secuencia 5', esta ya fue eliminada, y tampoco tiene estos dos uracilos en el 3'. Ya fueron procesados por RNasa P y luego por RNasa D. Luego se le va a adicionar al extremo 3' la secuencia CCA. Esta secuencia es importante porque esta adenina de esta secuencia CCA, aquí a este nucleótido, es en donde se le va a unir el aminoácido. Aquí a este tRNA se le va a unir un aminoácido específico. Eso significa que por cada aminoácido esencial que tenemos, por lo menos hay un tRNA para cada aminoácido. ¿Sí? Son 20 aminoácidos, cada aminoácido por lo menos tiene un tRNA específico. Y esta modificación es bien importante porque, insisto, a esta adenina de este nucleótido, de esta secuencia adicionada, es ahí exactamente en donde se va a incorporar el aminoácido específico para cada tRNA. Entonces, la tercera modificación. Entonces, tercera modificación es adición de la secuencia CCA al extremo 3'. Luego
luego viene la cuarta modificación, que sería, o la cuarto paso de maduración, que sería la modificación de bases nitrogenadas. Y aquí ya vemos que aquí había muchos uracilos, un uracilo, un uracilo, un uracilo, un uracilo, un uracilo. Y ahora ya son des. Entonces, ahora ya en lugar de uracilo son dihidrouridinas. Aquí vemos una metilación, aquí tenemos una guanina, ahora tenemos una metilguanina. Aquí está M, significa de metilo. Aquí también tenemos una metilguanina, otra metilguanina. También tenemos una metilcitosina. Luego vemos otras modificaciones, también adeninas también se metilan. Aquí vemos una que es una T. Esta va a ser una modificación, creo que es la ribotimidina, si no ahorita verificamos. Y estas en donde está el tridente es una pseudouridina. Estas son dihidrouridinas, pseudouridinas. La cuarta modificación o el cuarto proceso de maduración es modificación de bases nitrogenadas. ¿Sí? Ahora vamos a conocer esas bases nitrogenadas para que quede claro. Por ejemplo, la T no es les había yo dicho que era la pseudouridina, es la letra griega como tridente, y la T es ribotimidina, esta base nitrogenada. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son las posibles modificaciones? Bueno, básicamente vemos que puede haber la formación de tiouridina, que es la incorporación de un átomo de azufre ¿a quién? Al uracilo. Este es el uracilo, el cual obviamente está unido a una ribosa para formar el nucleótido. Y ribosa a un grupo fosfato, ¿no? Entonces tenemos que el uracilo puede convertirse en 4-tiouridina porque se le adiciona un azufre. Luego también vemos que el uracilo puede formar la pseudouridina. Y para formar la pseudouridina, básicamente lo que consiste es en cambiar el enlace, de cambiar de posición el enlace que une a la base nitrogenada con la ribosa. Normalmente, la ribosa está unida a la base nitrogenada al nitrógeno 1. O sea, debería estar unida aquí. Normalmente, la ribosa está unida en esta posición. Para formar la pseudouridina, se cambia la posición del enlace. Este es el enlace beta-glicosídico. Y ahora ya lo tenemos en otra posición. Y esto es una pseudouridina. Luego también el uracilo se le adicionan átomos de hidrógeno, como ven aquí, 2 átomos de hidrógeno más, y entonces se forma la dihidrouridina, que se abrevia como la letra D. Ajá. Luego también tenemos metilaciones, por ejemplo, en la guanina, y el grupo metilo se incorpora en el carbono 1. Luego también tenemos metilaciones de la adenina, o también tenemos la modificación de la adenina en donde se le adiciona todo este grupo, una cadena hidrocarbonada en el nitrógeno número 6, y a esta base nitrogenada se le conoce como la N6-isopenteniladenosina. Luego tenemos también una base nitrogenada que es la T, y se llama ribotimidina. Es una base nitrogenada muy extraña, ¿no?
pero son bases extrañas, pero que están presentes en el RNA de transferencia. Eso es una de sus características. Se distingue del RNA ribosomal y del RNA mensajero porque el RNA ribosomal tiene abundancia de estas bases nitrogenadas modificadas. Y dejó aquí esta base, que es la inosina, que también es una base rara, que no la conocíamos con todos estos nucleótidos que siempre hablamos. Pero esta base nitrogenada inosina es bien importante, porque esta base nitrogenada puede estar en el lazo anticodón, y su presencia facilita una lectura rápida del código genético. Entonces, guarden muy bien ahí en su memoria a la inosina, porque posteriormente la vamos a mencionar cuando hablemos del código genético y cómo se lee el código genético y cómo el RNA de transferencia puede leer ese código genético. Y ahí está siendo parte importante la inosina. ¿Sí? Por eso, regresando a esta diapositiva, vemos como muchas bases nitrogenadas son modificadas. Ya la última modificación sería la de un proceso conocido como corte y empalme, que se escribe en inglés como el splicing, que consiste en cortar parte de una secuencia, que sería todo este segmento de información, y empalmar los segmentos generados. ¿Ja? Entonces, si este segmento amarillo se corta, los verdes se empalman, dándonos como resultado ya un tRNA maduro y listo para que se le incorpore su aminoácido correspondiente. ¿Sí? Vuelvo a repetir entonces las modificaciones, para los RNAs de transferencia. En el caso de los procariontes' primera modificación o maduración o procesamiento sería el corte en el extremo 5'. A ver, vamos a borrar esto. Resumimos. Primera modificación o maduración o procesamiento de los RNAs de transferencia en procariontes sería, el primero sería el corte en el extremo 5' por la endorribonucleasa denominada como RNasa P. Primera. Segundo proceso de maduración, corte en el extremo 3' por la acción de la RNasa D. Tercer paso de maduración, adición de las secuencias SA en el extremo 3'. Cuarta proceso de maduración, modificación de bases nitrogenadas, en donde tenemos que el uracilo puede pasar a ser la dihidrouridina, como vimos acá, dihidrouridina, pseudouridina, metilación de guaninas, formación de ribotimidinas, ¿sí? Entonces aquí tenemos toda la modificación de bases nitrogenadas.
Y finalmente la quinta modificación sería el corte y empalme de secuencias. Eso significa splicing, corte y empalme. Se corta una secuencia y se empalman otras, dando como resultado ya al tRNA maduro. Y entonces en total serían pues 5 pasos de maduración para los RNAs de transferencia. ¿Sí? Déjenme decirles otra que mencionaban que pues que se viera un video. La verdad es que yo casi no he encontrado videos así que hablen sobre la maduración de los RNAs ribosomales y los de transferencia. Yo los videos que les recomendé ahorita, por ejemplo, en el Teams, son para maduraciones de los RNAs mensajeros. Yo he estado busca y busca y busca para maduración de los ribosomales y los de transferencia, y la verdad es que no he encontrado. Me gustaría ahorita yo ponerles un video para que quedara comprendido, pero la verdad es que no he encontrado uno que sea referente a estos dos RNAs ribosomales y de transferencia. Para maduración de mensajeros, sí hay muchas animaciones y muchos videos. ¿Ok? Por eso es importante que en estos dos pues quede bien claro. ¿Alguna duda? Prueba, yo sí tengo una pregunta. Sí. En el paso 5, donde se corta y se empalman las secuencias, ¿qué pasa con las bases nitrogenadas que se cortan? Pues nada, se eliminan. Todo esto, pues se elimina, puede degradarse y los nucleótidos ya así sueltos, pues pueden reutilizarse. O sea, no se sabe que tenga alguna función este pedacito de secuencia de RNA, no se sabe que tenga alguna función en particular. Pero lo importante es empalmar aquí para que ya quede la información en el lazo anticodón. Bueno, muchas gracias, profe. Uh-huh. ¿Alguna otra más? Parece que ya no, profesora, gracias. Ok. Bueno. Para introducir nada más, en el caso de la maduración de los RNAs mensajeros, son tres modificaciones que se hacen. Pero, insisto, las maduraciones que vamos a explicar van a ser para el eucariótico, ¿sí? De hecho, aquí viene una comparativa entre el RNA de procariontes y el RNA de eucariontes. Ajá. Y pues realmente nos damos cuenta que en el RNA mensajero de procariontes, pues no hay modificaciones como tal. Aunque
recientemente se ha demostrado que sí hay un cierto procesamiento. Y los ejercicios precisamente que les asigné el día de hoy, la última pregunta, que es la pregunta número 20, porque son 20 preguntas, tiene que ver con que lean de manera general un artículo sobre maduración del RNA en células procariotas. Y está muy interesante porque también es una cuestión que era así como que muy tradicional y se ha pensado durante mucho tiempo que el RNA de los mensajeros de los procariotas no sufre modificaciones. Pero pues hay unos RNAs que sí. ¿Y cuáles son esas modificaciones? Pues una que es muy clásica de las células eucariotas, que es la poliadenilación. Entonces se decía así de manera tajante, el RNA mensajero de las células procariotas no tiene procesos de poliadenilación. En cambio, los eucariotas sí. Pero ahora ya se ha encontrado que sí hay ciertos RNAs mensajeros de procariontes que sí se pueden poliadenilar. Entonces es cuestión, cuando contesten esos ejercicios, que ustedes lean ese artículo y que comprendan la importancia de la poliadenilación, pero en los procariontes. ¿Sí? Bueno, ya viendo entonces el RNA mensajero de los eucariotes, son tres las modificaciones que sufren los RNAs de eucariotas, de RNAs mensajeros de eucariotas. Y son modificaciones en el 5', modificaciones en el 3' y el proceso también de splicing. La modificación en el 5' es una adición de una que se le llama la Cap5'. Cap en inglés, ¿qué significa? Significa gorra o significa boina o algo así, ¿no? Entonces, es prácticamente adicionarle como una cap, como una gorrita protectora al RNA. Esa es la función. Pero, ¿qué cosa es esa Cap5'? Pues es un nucleótido. Finalmente, aquí estamos viendo, esto es una guanina, esto es una ribosa, y aquí están los grupos fosfato. Entonces, la Cap5' no es otra cosa más que un nucleótido. Y ese nucleótido se adiciona en la Cap5', esta guanosina, se adiciona en el 5' con una finalidad protectora para el RNA. Luego, en el otro extremo, que es el 3', se le adiciona una cola de adeninas, por eso es la cola de poliadeninas. Una adenina detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Y esa cola de poliadeninas es variable en longitud. Puede ser desde 50 adeninas hasta 250 adeninas que se pueden ir incorporando para formar esta cola de polías. Y esta adición de esta cola de poliadeninas, les decía yo que se pensaba que era solamente y exclusiva de las células eucariotas, pero ya se encontró que hay RNAs mensajeros en procariotas que también están poliadenilados. ¿Ok? Pero, bueno, siendo un poquito tradicionalistas, pues vamos a explicar estas tres modificaciones y por eso especifico que es en el RNA de células eucariotas. Adición de la Cap en el extremo 5', adición de la cola de poliadeninas en el 3' y la modificación del corte de intrones y el empalme de exones. Porque si recuerdan, sabemos que los genes de los eucariotes tienen exones e intrones, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón. Y cuando se transcribe el RNA o se sintetiza el RNA, se transcribe todo. Se hace una copia exacta del gen. Y el gen, pues, tiene exón, intrón, exón, intrón. Por lo tanto, el transcripto primario o el pre-mRNA también tiene exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón. Entonces hay que quitar los intrones que son no codificantes y empalmar los exones.
A ese proceso se le llama splicing o corte y empalme. ¿Para qué? Pues para ya tener a toda la secuencia codificante de manera continua y que no esté intervenida por o segmentada por estas secuencias intrónicas. ¿Sí? Por eso las modificaciones del RNA mensajero pues nos vamos a tardar porque son 3 y aparte para hablar del corte y empalme corte de intrones, empalme de exones, todavía nos vamos a llevar todavía un tiempo. Bueno, son 3 clases que vamos a, no, son 2 clases que vamos a hablar de esto, porque porque hay diferentes tipos de intrones. Están los intrones tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, es un proceso complejo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar.